tu cerebro tiene un bloqueo invisible. Lo sientes a diario, es esa frustración de saber que puedes dar más, de que tu potencial está ahí, intacto, pero algo te detiene. Es la voz que te hace tomar la decisión equivocada bajo presión, la que repite los mismos errores en las relaciones, la que te mantiene dando vueltas en círculos de ansiedad. No es falta de esfuerzo, no es falta de inteligencia. Es algo mucho más fundamental. La neurociencia tradicional nos ha dado un mapa incompleto, nos ha enseñado que nuestro cerebro tiene 3 fases, el reptiliano del instinto, el límbico de la emoción y el neocórtex de la razón. Pero lo que no nos dicen es que, para desbloquear tu verdadero potencial, necesitas entender la 4ª fase, la fase que hemos olvidado y que, por su ausencia, está bloqueando al menos el 98% de la vida que podrías estar viviendo. ¿Por qué las personas más inteligentes cometen errores básicos? ¿Por qué la gente más preparada sigue estancada en viejos patrones? La respuesta no está en la capacidad de tu cerebro, sino en un error de pensamiento sistemático. Y hoy, vamos a corregir ese error. Si sientes que tus peores decisiones siempre llegan en los peores momentos, si sientes que tu vida opera en automático y no en propósito, no estás solo. Es la experiencia universal de alguien cuyo cerebro está desequilibrado. Lo que hoy vamos a descubrir es el marco de pensamiento llamado el cerebro cuádruple, y te prometo que, al entender sus 4 fases, vas a identificar exactamente dónde estás fallando y, por primera vez, tendrás un mapa para activar tu potencial de forma integral. Desbloquearás esa capacidad que sabes que tienes. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida para corregir el error del 98% es aceptar que el modelo tradicional de la mente es insuficiente. Nos enseñaron sobre el cerebro trino, el reptiliano de supervivencia e instinto, el límbico de emociones y memoria, y el neocórtex de razón y lógica. Y la mayoría de las personas viven atascadas en la lucha entre estos 3. Piensan, ¿debo reprimir mis instintos o debo usar la razón para dominar mis emociones? Este conflicto constante es la fuente de la frustración. Pero la sabiduría del cerebro cuádruple revela que el error no está en la lucha, sino en la ausencia de la fase maestra. Y esa fase maestra es la intuición. Al no integrar la intuición o la conciencia superior, dejas que las otras 3 fases se desequilibren. Fíjate en esto, cuando tienes una crisis, te mueves entre la reacción instintiva de huir, atacar o paralizar, la reacción emocional de culpa, rabia o pánico, y la reacción intelectual de analizar en exceso, crear planes rígidos que nunca funcionan. ¿Te das cuenta? Te pasas el día reaccionando, en lugar de creando. Aquí viene lo realmente interesante, que es el error que te cuesta el 98% de tu potencial, vivir dominado por el instinto y la emoción, usando el intelecto solo como un esclavo que justifica el miedo. Piensa en ese momento en el tráfico. Te enojas. El instinto reptiliano activa la lucha. La emoción límbica, la rabia, inunda tu sistema. ¿Qué hace tu intelecto? En lugar de buscar una solución o calmarte, se pone a pensar, el otro es un idiota, tengo razón para estar enojado. El intelecto, la parte más sofisticada de tu cerebro, está siendo usado para justificar una reacción primitiva. Imagínate que estás en una reunión importante de trabajo. Tienes una intuición clara sobre la mejor estrategia, pero el miedo límbico a la confrontación o al fracaso te detiene. ¿Qué haces? El intelecto racionaliza, mejor me quedo callado, no quiero sonar arrogante. La idea no es tan buena. En ese momento, tu intelecto ha abdicado y se ha puesto al servicio de tu miedo, y tu intuición, la fuente de tu mejor insight, se ha silenciado. La vida de la mayoría es una tediosa repetición porque la mente opera en los ciclos cerrados de instinto y emoción. El intelecto solo actúa como el contable que registra el fracaso o justifica el mal hábito. El 98% de tu potencial se bloquea porque nunca llegas a la 4ª fase, la intuición, el único lugar donde la verdadera visión y el propósito pueden surgir. Estamos a punto de ver cómo funcionan las 4 fases para que puedas identificarlas en tu día a día. El cerebro cuádruple empieza con la base, las 2 fases más primarias que son absolutamente necesarias para la supervivencia, pero letales para la plenitud si te dominan.
La primera fase es el instinto, el tronco cerebral. Esta es la fase reptiliana. Es la base de la vida. Si tienes hambre, sed, sueño, deseo sexual o una reacción de lucha o fuga, estás aquí. Tu instinto no es malo, es simplemente amoral. No le importa tu carrera, tu matrimonio o tu felicidad a largo plazo, solo quiere que sobrevivas al próximo minuto. Por ejemplo, el impulso de comer algo azucarado en un momento de estrés no es un fallo moral, es tu instinto activando la búsqueda de energía rápida para una supervivencia percibida. El problema surge cuando vivimos siendo controlados por estos impulsos. Cuando la fama, el sexo, el poder o la gula se convierten en el motor principal, no estás usando tu cerebro, él te está usando a ti. Piensa en el vicio, es el instinto reptiliano que ha creado un circuito de recompensa tan fuerte que tu yo superior no puede penetrarlo. Tu intelecto sabe que es malo, pero cuando el instinto grita, el intelecto se calla. La clave no es reprimirlo, lo que se resiste, persiste, sino respetarlo y no dejar que sea tu líder. La segunda fase es la emoción, el sistema límbico. La emoción existe para servir al instinto. Es la capa de la memoria de corto plazo, del apego y del miedo. La rabia, el miedo, el deseo y el impulso de poseer residen aquí. Cuando una persona vive repitiendo patrones tóxicos en sus relaciones, no es un problema de lógica, es un problema límbico. Están reaccionando a viejas memorias emocionales que se mezclan con el presente. Es por eso que el miedo de la niñez por un evento traumático se reactiva en una situación adulta con el jefe. La emoción te hace apegarte a la comodidad, a la familiaridad. Te hace sentir amenazado por el cambio. Es la fuente de la ansiedad y la depresión como sentimientos incontrolables. La emoción crea el ciclo de feedback que te mantiene atrapado. Un evento externo te da miedo por el instinto, reaccionas con pánico por la emoción y esa reacción alimenta más miedo, cerrando el ciclo. Estás siendo usado por tu propio ciclo de feedback. La tragedia de vivir en estas dos primeras fases es que te conviertes en un cerebro básico, vives atado al tedio, a la repetición de hábitos y a la resistencia al cambio, convencido de que soy así. Pero ahora, vamos a ver la fase que tiene el potencial de ser tu liberador, si tan solo la usaras correctamente. La tercera fase es el intelecto, el orgullo del Homo sapiens. Reside en el neocórtex y es la sede del razonamiento superior, la lógica, el análisis y, crucialmente, la búsqueda de significado. El intelecto fue el desarrollo evolutivo para enfrentar y superar los impulsos del instinto y la emoción. Aquí es donde reside la mayor parte de la frustración del 98% del potencial bloqueado. El error no es que el intelecto falle, sino que la mayoría de las personas lo usan solo para dos cosas, y ambas son una subutilización catastrófica. Primero, como juez o justificador. En lugar de ser un líder, el intelecto se convierte en el abogado que justifica las decisiones del instinto o la emoción. ¿Por qué me enojé? Porque él fue irrespetuoso. El intelecto proporciona razones lógicas para un impulso ilógico, reforzando el mal comportamiento. Segundo, como analista paranoico. El intelecto se usa para generar preocupación excesiva, analizando cada posible escenario negativo. Es la fuente de la parálisis por análisis. Tienes todas las variables, pero no puedes tomar una decisión. En lugar de ser un líder que toma las riendas, se convierte en un planificador neurótico. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el intelecto es, de hecho, el maestro de la adaptabilidad. Fíjate en el caso de Albert Einstein. En el ámbito de la física, usó su intelecto a su máxima potencia, desafiando paradigmas, siendo flexible, dejando ir las viejas ideas de Newton para crear la relatividad. Pero, en el ámbito personal, fue un fracaso como padre y marido. ¿Por qué el genio falló en lo personal? Porque, como la mayoría de nosotros, su intelecto solo fue un genio en una parte del cerebro cuádruple. Einstein usó su intelecto para la ciencia, pero no para su vida. En su vida personal, dejó que el instinto y la emoción de la inflexibilidad, el apego y la estancación dominaran. No pudo aplicar las tres fuerzas de la adaptabilidad, dejar ir, ser flexible y mantener la calma en sus relaciones. La gran lección es,
el intelecto debe ser el que trasciende y busca el significado, no el que justifica el caos. Cuando vives atrapado en la necesidad de tener razón, el intelecto luchando contra la realidad, estás usando mal tu mayor don. Tener razón no significa nada comparado con ser feliz. Tu intelecto debe ser un trampolín para la cuarta fase, no una cárcel de lógica. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ahora llegamos a la fase que lo cambia todo, la intuición. La intuición es la fase que la neurociencia tradicional dejó fuera del mapa, pero que la sabiduría milenaria siempre ha reconocido. Es la fase que trasciende el intelecto y lo usa como una herramienta en lugar de ser dominada por él. La intuición es la capacidad de tener juicios repentinos que, sorprendentemente, resultan ser los más acertados. Mientras que el intelecto es lento y lineal, analizando paso a paso, la intuición es rápida y holística. Opera en modo Gestalt, ve el panorama general antes de que el intelecto pueda procesar un solo detalle. ¿Cómo la intuición desbloquea tu potencial? Primero, despierta al líder. La intuición te conecta con el self maduro, el verdadero yo observador que está más allá de las emociones y los juicios. Hazte Self es el verdadero líder de tu cerebro, el que da órdenes claras y con propósito. Segundo, activa al inventor. La intuición es la fuente de la creatividad. El intelecto puede organizar, pero solo la intuición, conectada a tu potencial ilimitado, puede inventar nuevos caminos neuronales, liberándote de los viejos hábitos arraigados. Tercero, alinea tu propósito. La intuición se preocupa por los valores universales y el Dharma, el flujo evolutivo de la vida. Cuando tomas decisiones desde la intuición, te alineas con la totalidad. El error del 98% es el desequilibrio cuádruple. Tu potencial se bloquea cuando el instinto y la emoción dominan y vives en reacción, rabia en el tráfico, adicciones. Cuando el intelecto domina, vives en parálisis por análisis, justificando tu miedo. Cuando la intuición se ausenta, vives sin visión, propósito o el poder para tomar decisiones rápidas y correctas. Para desbloquearte, debes revertir la jerarquía y hacer que la intuición sea la líder, el intelecto el estratega y la emoción e instinto los sirvientes. El nivel de la solución nunca es el nivel del problema. No puedes resolver tu rabia con más rabia, ni tu ansiedad con más análisis. Necesitas elevar tu conciencia al nivel de la intuición para ver el panorama. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La aplicación del cerebro cuádruple se centra en la neuroplasticidad, la verdad de que la mente se convierte en materia. Tu cerebro es un órgano maleable que puedes religar. Para esto, debes asumir tus 4 roles como usuario de tu cerebro: líder, inventor, profesor y usuario. El primer rol es el líder, la intuición en acción. La acción es dar órdenes claras y con propósito. La técnica es meditación y atención plena. La práctica, en un momento de rabia o miedo, detente y, como líder, di: estoy haciendo esto de nuevo. El miedo no es real. Soy yo quien lo crea. El líder no reacciona, da una orden nueva y consciente. La intuición, el self, es el único que puede hacer esto. El segundo rol es el inventor, el creador de caminos. La acción es romper patrones y crear nuevos circuitos neuronales. La técnica es búsqueda constante de novedades y creatividad. La práctica, si tu vida es tediosa, haz cosas que te obliguen a improvisar. Aprende una nueva habilidad, una ruta diferente al trabajo, un idioma. El inventor sabe que la estancación es el enemigo de la neuroplasticidad. Él desafía la repetición de viejos hábitos fijados en el cerebro básico. El tercer rol es el profesor, el que enseña a aprender. La acción es monitorear errores, estimular cualidades y mantener la curiosidad. La técnica es concentración. La práctica, corrige tu percepción de la memoria. Los lapsos de memoria son lapsos de aprendizaje, falta de atención. Sé un profesor estricto. Cuando estés aprendiendo algo, presta atención con entusiasmo. No te culpes por fallar, sino por no poner atención. El cuarto rol es el usuario,
El cuidador físico. La acción es mantener el hardware en óptimas condiciones. La técnica es dieta mental, sueño, ejercicio, conexión. La práctica reconoce el poder del sueño de 8 a 9 horas para activar la neurogénesis, el crecimiento de nuevas células y combatir el Alzheimer. No descuides tu salud física, porque el cerebro básico es el primero en rendirse ante el deterioro. Eres el responsable de evitar el estancamiento y la complacencia. El error del 98% es la desintegración de estas 4 fases. Corregirlo es simple, aunque no fácil, es una elección diaria de ser el líder de tu cerebro, elevando la conciencia por encima de la reacción automática. Tu intelecto es un esclavo, a menos que tu intuición le dé un propósito superior. Y una vez que la intuición y el intelecto se unen, tu potencial es realmente ilimitado. Ahora ves tu mente a través del marco del cerebro cuádruple. Ya no es una lucha ciega, es un mapa claro. El 98% de tu potencial estaba bloqueado porque dejabas que el instinto y la emoción dominaran, forzando a tu intelecto a justificar tus fallos. La gran revelación es que la intuición es la fase maestra, la que te conecta con tu verdadero poder de ser el líder, inventor, profesor y usuario de tu propia realidad. A partir de hoy, cuando enfrentes una crisis o una decisión difícil, recuerda esto, no te quedes en el nivel del problema. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué haría el líder? Verás cómo el pánico se disuelve y surge la claridad. Usa tu intelecto como estratega, no como abogado de tus miedos. Tu potencial no tiene límites físicos, tus únicas limitaciones son autoimpuestas. La libertad de elección no está prohibida en la programación original. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la ilusión de la realidad y cómo la mente crea la materia. Nos vemos allí.